La fase final de la Copa Africana de Naciones comenzó el sábado con la victoria 3-1 de Mané, Senegal 3, Sudán 1. El partido se jugó en el estadio de Tánger, bonito estadio, y en el minuto 6 comenzó ganando el equipo visitante, Sudán, con el tanto de Amir Younes Abdullah. Pero en los minutos 29 y 45 más 3 fue el jugador Pep Guedji, marcando el doblete para la selección senegalés, el empate y el 2-1, y el 3-1 lo hizo Ibrahim Mangé para marcar el 3-1 marcador final en el minuto 77 y Senegal sigue con vida. En la Copa Africana de Naciones, Sudán no. El segundo partido en el estadio Mohamed V en la ciudad de Casablanca lo jugaron las selecciones de Malí y Túnez. Partido que terminó empatado en los 90 reglamentarios y en el tiempo suplementario, pero en la lotería de los penaltis se impuso 3-2 la selección de Malí. ¡Qué gran sorpresa! Eliminando a otra de estas mundialistas que vamos a ver en la Copa del Mundo. A los 88 minutos Fida Chouat marcando el primero para el equipo rojo de Túnez. Y en el minuto 90 más 6 fue precisamente Lensine Sinayoko marcando el empate para el equipo de Malí, aunque perdieron justamente a Koulibaly. Y en la lotería de los penaltis únicamente erraron por el equipo local de Malí los jugadores Bionsuama y también Dorgoles. Lo demás, los jugadores Sinayoko, Diakité y el jugador Tou, marcando la diferencia para que el equipo de Malí se clasificara a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, la preparación a la Copa del Mundo. Por el equipo tunisio marcaron Merian y Saad, nada más. Los demás, Abid, Ochuray y Rodman, marcando justamente una pena ajena, digamos, para la selección de Túnez. Únicamente marcaron los dos tantos del equipo tunisio y los demás erraron los jugadores Abdi, Ochulen y Rodman para el equipo de Túnez en el estadio Mohamed V de la ciudad de Casablanca, Malí, entre los 8 mejores equipos de África. El tanto del partido Marruecos-Tanzania, precisamente en el estadio Moulad Abdellah de la ciudad de Rabat, fue del jugador Brahim Díaz. Ese partido se jugó el día de ayer. Tremendo partido. Marruecos quiere la copa en casa. Vamos a ver qué pasa porque hasta el momento los marroquíes, los anfitriones de la Copa Africana de Naciones, son justamente los que están invictos y están entre los 8 mejores equipos del África. Y en un tremendo clásico por la noche africana de Marruecos en el estadio Al Medina, también de la ciudad de Rabat, la selección leona de Camerún eliminó a la mundialista Sudáfrica. Esta selección va a abrir la Copa del Mundo el próximo 11 de junio a las 2 de la tarde en el Estadio Azteca del Distrito Federal frente a la selección de México. En el minuto 34 abría la cuenta Chalmendou para el equipo camerunés. Después el jugador Confine marcando el 2-1 y el descuento para el equipo de la selección de Sudáfrica lo hizo el jugador Matgopa. Con esto ya tenemos listos los cuartos de final hasta el momento, porque faltan todos estos partidos que vamos a ver el día de hoy y también el día de mañana. Reyes Magos, donde termina todas estas festividades de Navidad y de fin de año 2025-2026. Esta copa que comenzó en plena Navidad, el 21 de diciembre en el espíritu navideño. Y que mañana termina con el Día de Reyes. El miércoles también se cierra el carnaval de blancos y negros en la ciudad de Pasto y el próximo domingo se cierra no solamente el Olaya Herrera en la capital de la República en la localidad Rafael Uribe Uribe, también se cierra la Feria de Manizales. Para dar paso luego a las fiestas del Fandango y las del 20 de enero, las de Sincelejo. ¿Qué quiere decir? Las fiestas en Corraleja, en la hermosa ciudad de Sincelejo en el departamento de Sucre. Para este viernes en el estadio de Tánger van a jugar Malí y Senegal y en el estadio Moulad Abdellah de la ciudad de Rabat, otro clásico, el León contra el equipo marroquí de Brahim Díaz. Camerún que no clasificó a la Copa del Mundo y Marruecos que sí clasificó a la Copa del Mundo. Faltan los partidos el día de hoy.
En Agadir, a las 11 de la mañana, Egipto contra la selección de Benín. Un tremendo partido con Mohamed Salah, la gran estrella todavía del Liverpool. Aunque extraña al colombiano Lucho Díaz, que ahora está con el Bayern Múnich, que prepara el reinicio de la Bundesliga después de las festividades de Navidad y Año Nuevo el próximo domingo, en el partido del Bayern frente al Wolfsburgo. Y en el estadio de Fez, Nigeria contra Mozambique, y mañana a las 11 y a las 2 a la misma hora, Argelia contra la República Democrática del Congo. Ese partido que va a significar por lo que va a ser o Argelia o la República Democrática del Congo. Hay dos selecciones argelinas que están compitiendo, la de la Kings World Cup Nations, con la cual le ganó en su primer partido ayer en Sao Paulo, 8-5 a la selección de Polonia, y la selección tradicional de Argelia, que está jugando la Copa Africana de Naciones, mañana en Reyes, precisamente el partido frente a la República Democrática del Congo, queriendo clasificar a los cuartos de final. Y terminamos mañana con el partido entre Costa de Marfil y Burkina Faso, mañana en el estadio de Marrakech. El partido entre Argelia y la República Democrática del Congo va a ser también en el Moulin Hassan de la ciudad de Rabat. Es que también Rabat, así como Buenos Aires, Argentina, tiene muchos estadios. Bueno, en el caso de la capital colombiana, la ciudad de Bogotá, tiene como 3 estadios, sí, 3 estadios tiene la capital. El estadio tradicional, el estadio Nemesio Camacho El Campín, también el estadio Metropolitano de Techo, donde van a jugar en esta oportunidad en la primera división Fortaleza Safe y el nuevo equipo Internacional de Bogotá, quien reemplaza al antiguo Equidad Seguros. El estadio Parque del Olaya Herrera, en la localidad Rafael Uribe Uribe, donde se está jugando precisamente el torneo que se acaba este domingo. Claro, son muchos estadios, pero en este caso son 3. Los estadios de Bogotá, Medellín como que tiene 1, Barranquilla tiene 2. El estadio Metropolitano que va a ser remodelado para la gran final de la Copa Sudamericana en este 2026, el 21 del mes de noviembre. O sea, entre mucho que vamos a ver. Por ende, el Junior de Barranquilla va a jugar sus partidos de local, no en el estadio Romelio Martínez, porque ahí va a jugar el Barranquilla Fútbol Club, sino en el estadio en la Casa del Real Cartagena, el estadio Jaime Morón León, cerca al aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena. Pero en el caso de Marruecos tienen muchos estadios. Pero qué bueno que se esté desarrollando en estas festividades que ya pasaron, las de Navidad, las de Año Nuevo, la Copa Africana de Naciones como preparación, faltando 157 para la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. En el mes de marzo tendremos las rutas de la UEFA y por supuesto los repechajes en Guadalajara y Monterrey. Recuerden la clave: en Monterrey, Bolivia, Surinam e Irak, y en Guadalajara, Jamaica, Nueva Caledonia y la selección de Surinam. Una corrección, la selección de la República Democrática del Congo, que mañana juega con la selección de Argelia. Dejamos la Copa Africana de Naciones, ahora vamos a la Liga Premier de Inglaterra. Empataron a 1 gol en un excelente clásico en el estadio Ciudad de Manchester. El Manchester City del Jalín Colorado no contaban con su astucia, sígame los buenos. Y el campeón del mundo, el Chelsea. El tanto para el equipo de Manchester City lo hizo el jugador Rangers en el minuto 42 y en el minuto 90+4 el argentino Enzo Fernández. A 2 goles empataron el Fulham y el Liverpool, todavía sin Mohamed Salah porque sigue concentrado con su selección nacional en la Copa Africana de Naciones. 4-2 Brentford contra el Everton, 2-0 Newcastle contra el Crystal Palace de los colombianos. Los goles de Guimaraes y también de Tauk en los minutos 71 y 78 perdió el equipo de Daniel Muñoz y de Jefferson Lerma, el jugador que nos entregó, ustedes se acuerdan, la clasificación a la gran final de la Copa América, pero la perdimos contra la selección de Argentina. En el caso hoy de la selección de Colombia, yo presiento que nos podamos quedar de una vez por fuera de la Kings World Cup Nations si no le ganamos esta tarde a las 5 a la selección de la Naranja Mecánica, la selección de Países Bajos. Acuérdense de mí, esta selección colombiana, la de la Kings World Cup Nations, va a terminar en una crisis de resultados.
como si fuera el Unión Magdalena, o como si fuera el Deportivo Pasto, o como si fuera el Deportivo Pereira, o como si fuera Deportivo Cali. Esos equipos que luchan para no descender a la próxima temporada, la del año entrante 2027, para no jugar, para no pasearse en la B. En el caso de Cali, en el caso de Pereira y en el caso del Deportivo Pasto también, Internacional de Bogotá o Águilas Doradas, que muy probablemente se puedan ir para el municipio de Tuluá, en el corazón del departamento del Valle. 1-1 también Tottenham y Sunderland, como también el partido entre el Leeds y el Manchester United. El líder Arsenal derrotó 3-2 al Bournemouth. A los 10 minutos abrió la cuenta Francisco Evanilson de Lima Barbosa, marcando el primero para el equipo del Bournemouth. En el minuto 16, Gabriel Magaláes. En el minuto 54 y 71, Declan Rice, doblete de este jugador. Y en el minuto 76, Kropi, Elite Junior Kropi, el jugador que le entregó el descuento para el equipo del Bournemouth. Pero igual el Arsenal ganó y ahora suma 48 puntos. Sigue invicto el Arsenal en este comienzo del 2026. Y por fin ganó una, el Wolves de John Arias y Gerson Mosquera. Quiere seguir en la primera división de la Premier League la próxima temporada y sí, John Arias se reportó con gol muy tempranito en el minuto 4. Después el jugador Yon Chen Chain para el equipo del Wolves de tiro penalti y Matthews Main marcando en el minuto 41 y el Wolves respira tranquilo en la zona de descenso. Pero si sigue jugando así, tanto Burnley como el West Ham United, que fue el rival del Wolves, y el mismo Wolves, se van para la B la próxima temporada después de la Copa del Mundo. Y no lo pueden creer, así como decía Hammer Londoño de Taquito País. El Burnley no pudo con el Brighton, lo derrotó 2-0. Rutter y Ayari marcaron los goles de la victoria del Brighton 2-0 frente al Burnley, que también está sufriendo en el tema de descenso. No hay nada que hacer, Burnley. Y el partido en el Villa Park de la ciudad de Birmingham. El Aston Villa derrotó 3-1 al Nottingham Forest, el equipo de la Europa League, que también le teme al descenso. El jugador Ollie Watkins marcando el primero. Después en el minuto 49 y en el minuto 73, doblete del jugador John McGinn. Pero antes el jugador Morgan Gibbs-White marcando el descuento para el equipo del Nottingham Forest. Pero el de la victoria, el 3-1, otra vez lo hizo McGinn en el minuto 73 y listo. El Aston Villa derrotó al Nottingham Forest. Insistimos, el equipo precisamente de la Europa League. ¿Y cómo queda la tabla de posiciones terminada? Otra fecha más de la Premier League en este comienzo del 2026, la 19. Bueno, la 19 fue en el comienzo del 2026, con la cual tuvimos empates. Me refiero precisamente a la fecha 20, porque mañana comienza la fecha 21 en Puente de Reyes. Aunque el Puente de Reyes es el próximo lunes y ya el próximo martes, ya todos están regresando a la normalidad. Ya está también regresando a la normalidad la Bundesliga. La Liga Francesa también volvió a su normalidad. Finalizada la fecha número 20, el Arsenal ahora tiene 48 puntos, 42 el Manchester City, el equipo del Jalín Colorado, aunque ayer no marcó gol pero aportó para el empate, 1-1 frente al campeón del mundo, el Chelsea. 42 el Aston Villa, 34 el Liverpool, 31 el campeón del mundo, el Chelsea, al igual que el Manchester United. 30 el Brentford, 30 también el Sunderland, 29 Newcastle, 28 el Brighton, 28 también el Fulham, como también el Everton, 27 Tottenham Hotspur, como también el equipo de los colombianos, el Crystal Palace, Bournemouth con 23, 22 el Leeds, 18 Nottingham Forest, 14 West Ham United, 12 el Burnley y 6. Al fin consiguió una victoria en este comienzo de año, pero siguen hasta atascados en la última casilla, el Wolves. En la Liga de España, con una nómina emergente, Atlético de Madrid empató a 1 contra la Real Sociedad.
En el minuto 50 el jugador Alex Sorloth marcando el primero para el equipo colchonero, pero después el jugador Gonzalo Gudic marcando el empate para la Real Sociedad. Y el resto de los resultados, en un duelo por el descenso, Alavés empató también a 1 con el Real Oviedo. Girona le ganó 2-1 al equipo del Mallorca. También con una nómina emergente, Barcelona derrotó en el clásico catalán 2-0 a la Español. Dani Olmo y Robert Lewandowski le entregaron la victoria al Barcelona, que se va derecho para Arabia Saudita a jugar precisamente el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, la llave de semifinales en la Supercopa frente al Athletic de Bilbao. Mientras el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, la otra llave que veremos el próximo jueves. Por ende, esos partidos de la fecha 19 se tuvieron que adelantar. También en un duelo por el descenso, Levante derrotó 3-0 al Sevilla. ¡Qué buena victoria! Real Madrid goleó 5-1 al Real Betis y con gol colombiano. Pero los goles por el Real Madrid, Gonzalo García Torres, Raúl Asensio de Rosario y Francisco José García Torres. Una nómina emergente del Real Madrid. Y el gol del Cucho Hernández, Juan Camilo. Sí, que también pasó por un equipo español que finalmente saboreó las mieles del descenso en su justamente periplo por la primera división del fútbol español, como el Huesca, que hoy precisamente está en la liga de ascenso del fútbol español. Pero por el Real Betis marcó Juan Camilo el Cucho Hernández en el minuto 66. Pero qué derrota increíble con colombiano a bordo. Y ambos partidos también terminaron a un gol. El de los Osasuna contra el Athletic, 1-1, como también el partido del viernes, Rayo Vallecano contra el Getafe. Y 4-1, Celta de Vigo derrotó al Valencia. 3-1 de visitante, Villarreal derrotó al Elche. Y con esto repasamos la tabla de posiciones. Barcelona primero, segundo el Real Madrid, 49 el Barcelona, 45 el Madrid, 38 Villarreal como también el Atlético, 33 el Español, 28 el Real Betis, 26 Celta de Vigo, 24 el Athletic de Bilbao, 22 el equipo del Elche, 21 el equipo del Getafe, Sevilla con 20, 19 Osasuna, Alavés y Rayo Vallecano, 18 el equipo de la Real Sociedad, como también Mallorca y el Girona, 16, Valencia, que ahora está en tema de descenso. Por cierto, con la victoria del Girona ya se alejó del descenso y puede descender tristemente con el Levante y con Real Oviedo, el equipo del Valencia, que tuvo colombianos. 16 Valencia, 13 el Levante y 12 el Real Oviedo, el equipo que ascendió precisamente para esta temporada, derrotando en una final vibrante por el ascenso al Almería. Volviendo con la Premier, repasamos la próxima jornada que comienza mañana en Puente de Reyes, que comienza desde mañana con el Día de Reyes. Ya desarmamos la Navidad, ya nos quitamos este gorrito porque a partir del miércoles todo es a otro precio. Mañana a las 3, West Ham United contra el Nottingham Forest, o en otro duelo por el descenso. A las 2:30, Crystal Palace contra el Aston Villa, como también el partido entre el Fulham y el Chelsea, el Brentford contra el Sunderland, que van el próximo miércoles. También Bournemouth contra el Tottenham Hotspur, Manchester City con el Jalín Colorado frente al Brighton, también el partido entre el Everton y el Wolves. También a las 3:15, Burnley contra el Manchester United, Newcastle contra el Leeds y el líder Arsenal el jueves frente al Liverpool. Y la próxima jornada de la Liga de España, que es el viernes después de las finales, bueno, las semifinales que también y la gran final de la Supercopa de España. Getafe Real Sociedad, Real Oviedo contra el Real Betis. El día viernes el partido Getafe contra la Real Sociedad. El sábado Real Oviedo contra el Real Betis a las 8 de la mañana. A las 10:15, Villarreal contra el Alavés. Al mediodía, Girona Osasuna. Y a las 3 de la tarde, Valencia contra el Elche. El domingo solamente 3 partidos. A las 8, Rayo Vallecano frente al Mallorca, Levante contra el Español a las 10:15. Y a las 3 de la tarde, Sevilla contra el Celta de Vigo. Los demás, tanto Barcelona como Real Madrid, como el Atlético del Cholo Simeone y el Athletic de Bilbao estarán esta semana y el fin de semana que viene el Puente de Reyes en territorio árabe.
Barcelona Athletic de Bilbao, en el mismo escenario en Jeddah, en el Kid Abdullah Sport City. Barcelona frente al Athletic el miércoles a las 2 de la tarde. Y el jueves, también a las 2 de la tarde, en el mismo escenario, en el Kid Abdullah Sports City, en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita. El clásico de la ciudad de Madrid entre el Atlético y el Real. La final será el próximo jueves, el próximo domingo. También a la misma hora, a las 2 de la tarde, para conocer quiénes serán los rivales en la gran final. O será Barcelona, o será el Atlético, o será el Atlético, o será el Real Madrid. Pues ese es precisamente el panorama que estamos viviendo del fútbol internacional aquí en JP Stay. Y de ñapita les vamos a repasar el menú JP del día de hoy, lunes 5 de enero del 2026. Es muy cortico. La entrada la van a poner a las 2 y 5 de la tarde en la cancha Marte número 1 en la continuación del Baby Fútbol Masculino Festival de Festivales Los Paisitas edición 41 por el Grupo L del Fútbol Masculino Arauca Fútbol Club frente a la selección de los Estados Unidos. El plato fuerte lo van a poner el duelo europeo, Polonia frente a la selección de Italia por el grupo C de la Kings World Cup Nations en el Coliseo Cubierto de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y por el grupo C, la segunda salida de la selección frente a la selección de Países Bajos. Si no le ganamos a los de Países Bajos, la naranja mecánica, esta selección va a terminar en una crisis de resultados y con ese alma totalmente destrozada. Ustedes me quieren ver bravo, pues aquí está, bravísimo Juan Pablo Casasbuena si no le gana a Colombia esta tarde a las 5 a la selección de Países Bajos y apague y vámonos. Se va Verdirami y se puede ir también James Rodríguez porque se notó tanto la ausencia del día de ayer. También lo vamos a pasar el día de hoy y bueno, ¿qué se puede hacer, mamita querida? Y recuerden que faltan 157 días para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA, México, Estados Unidos y Canadá 2026. También esta semana tendremos remate en el béisbol profesional en la costa norte y también esperando la víspera al comienzo del torneo de verano en Colombia y en Uruguay con los siguientes equipos a partir del próximo viernes con el partido Santa Fe y Deportivo Táchira. También veremos al América, al Once Caldas, al Deportivo Cali, a Millonarios y al Cúcuta Deportivo. Recuerden, este fin de semana, el fin de semana de Reyes, tendremos el comienzo del torneo de verano.